toda la humanidad, fue transportada a los estómagos de carpas de 100 toneladas. Afuera, el mundo es solo océano, no hay tierra firme. Cada cierto tiempo, las carpas tragan agua de mar cargada de suministros, que fluye hacia el interior de sus estómagos. Al abrirlos, la gente puede obtener toneladas de agua y comida, así como herramientas que les ayudan a sobrevivir en el estómago o planos. Las carpas también tragan peligrosas criaturas marinas. La humanidad debe fortalecerse constantemente para poder sobrevivir. Las carpas se alimentan de algas. Cada vez que comen, una gran cantidad de agua de mar inunda sus estómagos. Una vez que el agua se drena, quedan enormes cantidades de algas. En ese momento, la carpa deja de nadar y digiere las algas que hay en su estómago. Las algas se mueven muy lentamente hacia el pozo digestivo del estómago, pero yo obtuve un don especial, que me permite escuchar la voz interior de la carpa. Gracias a eso, supe que si arrojaba las algas directamente al pozo digestivo, aceleraría la digestión de la carpa. De esa forma, la carpa nadaría por mucho más tiempo. Por eso, los suministros que consigo cada día son muchos más que los de los demás. Pero esta vez, mientras transportaba las algas, sucedió algo inesperado. Algo me cortó el brazo, dejándome una herida larga y profunda. Presa del pánico, retrocedí. Y entonces, escuché el sonido de un caparazón golpeando contra la carne. Mi brazo no paraba de sangrar, y necesitaba vendarlo cuanto antes. Así que, conteniendo la respiración, me fui acercando poco a poco al montón de algas. Finalmente, pude ver a la criatura desconocida. Era un camarón anormalmente grande, y en su cabeza, tenía una púa afilada. Debió ser esa púa la que me cortó. Pero, no parecía ser agresivo. Solo se la pasaba saltando en el mismo lugar. En ese instante, mi miedo se desvaneció, y lo que sentí después fue pura rabia. Como no tengo nada de equipo médico ahora mismo, fácil podría morir por una infección en la herida. Así que, bien encabronado, lo pateé para alejarlo, para que no me fuera a cortar con sus picos. Después, arranqué un trozo de mi ropa interior, y me hice un vendaje improvisado en la herida, ya que detuve el sangrado. Seguí acarreando las algas marinas hacia la cámara de digestión, pero ahora, cada vez que metía la mano, lo hacía con mucho más cuidado, por si había otro camarón gigante por ahí. Cuando terminé de mover todas las algas, empecé a pensar qué iba a hacer con este camarónzote. La verdad, se me ocurrió patearlo directamente al estanque de digestión, pero por otro lado, como que no quería. Su caparazón es bastante duro, y si lograba quitárselo completo, me serviría perfecto para cubrirme el antebrazo. Así, si en el futuro me topaba con alguna criatura más agresiva, tendría algo para defenderme. Además, el pico que tiene en la cabeza podría servirme como cuchillo. Con eso en mente, decidí que tenía que acabar con el camarón. Tomé un pedazo de madera de la caja de suministros y le solté un madrazo con todas mis fuerzas. Luego, me concentré en su cabeza, que era más frágil, para darle con todo. Estuve golpeándolo como por 10 minutos hasta que por fin lo maté. Después, le puse un pie encima al camarón, y con el otro le di un pisotón con todas mis fuerzas en la cabeza. Le rompí el pico de un solo golpe. Luego, recogí el pico, y lo usé para irle quitando el caparazón al camarón poco a poco. Al ver esa carne de camarón, tan clara y brillante, tragué saliva. Pensé, si tan solo tuviera fuego. Es que la verdad, no estoy acostumbrado a comer carne cruda. Y mucho menos si es de un animal de este mundo que ni conozco. Definitivamente no me atrevería a comerla así. Justo en ese momento, el espacio dentro de la pared estomacal empezó a temblar un poco. Sabía que era el Hiyu que comenzaba a moverse. Después de meter la carne del camarón en la caja de suministros, le eché un ojo a la herida con el vendaje improvisado que me puse en el brazo. La sangre ya lo estaba traspasando. Sabía que un remedio tan simple, definitivamente no iba a funcionar. Así que abrí el sistema y el canal de comercio mundial, a ver si podía intercambiarlo por algún artículo médico para detener el sangrado. Pero, la mayoría de la gente estaba intentando conseguir comida. Eso me puso muy nervioso. Por suerte, después de buscar sin rendirme, finalmente vi un mensaje para intercambiar artículos médicos. Un vendaje hemostático a cambio de 3 panes. Estos artículos médicos te salvan la vida. El primero que llegue se lo lleva. Murmuré para mis adentros. 3 panes es un robo, pero mi brazo ya estaba empezando a sangrar. No podía perder más tiempo. El problema es que solo tengo 2 panes. Con eso no me alcanza. Así que le di clic al avatar del vendedor.
y decidí regatearle. Amigo, 3 panes es demasiado. ¿Qué te parece uno? El tipo respondió rápido, no. Con esto te salvas la vida. Échale un ojo al canal de comercio. ¿Acaso ves a alguien más vendiendo artículos médicos? ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás herido? No pensaba decirle la verdad para que no se aprovechara y subiera el precio. No, para nada. Es solo que soy una persona muy prevenida. Por eso me gusta estar preparado. Tienes razón, amigo. Lo que dices tiene mucho sentido. Entonces, ya no pienso intercambiar mi vendaje hemostático. Me lo quedaré por si acaso. Gracias por el recordatorio, amigo. Me desesperé de inmediato. No, espera, amigo. ¿Qué te parecen 2 panes? Jaja. Amigo, la verdad es que si estás herido, ¿no? Madres, me descubrió. Pero, pensándolo bien, tiene sentido. Apenas es el segundo día en este mundo. Y mientras la mayoría de la gente está intercambiando comida, yo soy el único que quiere intercambiar artículos médicos. Eso ya lo dice todo. 2 panes y una botella de agua mineral. Es toda la comida que me queda. Si aún así no quieres hacer el cambio, no hay nada que pueda hacer. El mensaje que mandé fue muy tajante. Y de verdad que era toda mi comida. Si el intercambio se lograba, lo único que me quedaría serían 2 botellas de agua mineral. Si en las 3 cajas de suministros de hoy no salía nada de comida, entonces tendría que sobrevivir a pura agua. Oye, carnal, no seas tan mal pensado. No voy a abusar con el precio. ¿Qué te parece esto? Un pan y una botella de agua mineral. Te lo cambio por eso. En cuanto vi ese mensaje, mi corazón dio un vuelco de alegría. Pero al mismo tiempo, sentía que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Acaso me había topado con una buena persona? Luego, llegó la solicitud de intercambio que me envió. Y, en efecto, lo había cambiado a un solo pan y una botella de agua. Sin dudarlo un segundo, le di a intercambiar. ¡Zas! El pan y el agua mineral en la caja destellaron con una luz azul y desaparecieron al instante. En su lugar apareció una venda hemostática de uso médico. La tomé de inmediato y me quité el trapo que tenía en la herida. Aguantando el dolor, usé media botella de agua mineral para limpiar la herida. Y solo entonces, la vendé. La sangre, por fin, se detuvo. En ese momento, en la interfaz del sistema apareció un mensaje privado: oye, carnal, ya ves que no me aproveché de la situación. ¿Podrías decirme cómo te lastimaste? Sonreí ligeramente. Este tipo es listo. Obviamente, quería hacerme un favor para que yo le debiera uno, y así sacarme el motivo de mi herida. Después de todo, en el espacio del estómago de la carpa, todo está rodeado de paredes de carne suave. Es muy difícil que te lastimes ahí. Por eso, la razón de mi herida era, naturalmente, información importante. Y yo no tenía intención de ocultárselo. Le conté directamente lo del camarón gigante. Poco después de la plática, desde el esófago, se empezó a escuchar el ruido del mar. De inmediato, moví el generador de oxígeno de algas. Y lo puse junto al diafragma del esófago. Aquí es donde el impacto del agua es mínimo. Después, agarré varias cajas de provisiones. Y las puse todas encima del generador de oxígeno de algas. Así, el agua no llegaría a sumergirlas. De esta forma, ya no tendré que andar cargando la caja sin palabras cada vez. Cuando el agua se retiró, esta vez, apareció una nueva caja sin palabras. Dean. Has obtenido 10 piedras y 10 porciones de tierra. Y 10 porciones de regaliz. ¿Cómo que puros materiales? Yo necesito comida. Ya solo me queda un pan. Un rato después, el Hiyu se tragó la segunda caja sin palabras. Dean. Has obtenido el plano para una jardinera pequeña. Aunque no era comida, igual me emocioné un poco. Una jardinera. Por el nombre, es obvio que sirve para sembrar comida. Pero por ahora me faltan algunos materiales, así que todavía no la puedo construir. Varias horas después, la corriente arrastró la última caja de provisiones. Antes de abrirla, rogué, por favorcito, que sea comida. Dean. Has obtenido una manzana. Y un plátano. Bueno, sí es comida. Aunque es fruta y no llena tanto como el pan. Pero al menos con esto aguanto hasta pasado mañana. En eso, la voz del Hiyu resonó en mi cabeza: ¡ay! ¡Qué cansancio! A dormir. Así que yo también me fui a descansar. Cuando el Hiyu se activó de nuevo, yo también me desperté. Ahora solo quedaba esperar a que el Hiyu comiera. Mientras, abrí el canal de chat mundial, para ver cómo les iba a los demás sobrevivientes. Jefes, ya no tengo comida.
Solo me queda una semilla de sandía. ¿Alguien podría ayudarme a cambiarlo por un pan? Las semillas de sandía no sirven para un carajo. Ni siquiera sabemos cómo sembrar ahora. ¿Y todavía tienes el descaro de querer cambiarlo por un pan? Oye, carnal, ya deja de gritar. Llevas gritando sin parar desde ayer. Actualmente, a cada persona solo le toca una caja del 5 al día. Que te toque comida o no, es pura suerte. La mayoría de la gente anda muy corta de comida. ¿Quién te va a cambiar algo por unas inútiles semillas de sandía? Al ver ese mensaje, me puse a pensar un momento. Las semillas de sandía definitivamente se pueden sembrar en la caja de cultivo. Hice clic en el avatar de esa persona. Y le envié un mensaje. La otra persona respondió rápidamente, jefe, ¿quieres hacer un trueque por las semillas de sandía? Sí, pero no las cambio por pan, sino por carne de camarón cruda, ¿te parece? Mientras sea algo que se pueda comer, está perfecto. Oye, jefe, ¿y de dónde conseguiste los camarones? Era evidente que estaba un poco sorprendido. Le expliqué brevemente cómo conseguí la carne de camarón. Yo no estoy acostumbrado a comer carne cruda. Si la guardo por unos días, se va a echar a perder. Así que mejor la cambio contigo por las semillas de sandía. En ese caso, muchísimas gracias, jefe. Al instante, las semillas de sandía fueron transferidas mediante el intercambio. No manches. Esta carne de camarón es enorme. Jefe, me llamo Niu Sisiyu. Si en el futuro necesitas mi ayuda para algo, yo sin duda lo haré sin pensarlo 2 veces. No te preocupes. Respondí con una frase de cortesía como no fue nada y cerré la interfaz del sistema. Un rato después, la carpa empezó a comer. Y yo también me preparé para transportar las algas marinas. Como tenía miedo de que el camarón gigante me atacara de nuevo, hoy me coloqué en el antebrazo el caparazón que le quité al camarón de ayer, a modo de defensa. Después de eso, cada vez que iba a transportar las algas, las removía con mucho cuidado un par de veces. Y como era de esperar, me encontré con 3 camarones gigantes. Eran incluso más que ayer. Gracias al sensor de filo. Deshacerme de ellos esta vez fue pan comido. Poco después, la primera caja de suministros del día se estrelló contra la pared del estómago. Espacio DINA obtenido, duraznos en almíbar en lata. Me alegré por dentro. Nada mal. Tiene un montón de azúcar. Me dará mucha energía. Mientras esperaba felizmente la segunda caja de suministros, Niu Sisiyu me envió un mensaje, jefe, ¿todavía tienes de esa carne de camarón de escamas puntiagudas? Me quedé helado un momento. ¿Cómo supiste que esos camarones se llaman camarones de escamas puntiagudas? Aparece en el compendio. Lo descubrí por accidente. De inmediato abrí el compendio. Y en efecto, había una criatura nueva. Con razón siempre me los encontraba escondidos entre las algas. Resulta que se alimentan de eso, de algas. Pero enseguida me surgió una duda. A ver, ¿por qué los demás no se han topado con ningún camarón de escamas puntiagudas? Después de pensarlo mucho, se me ocurrió una posible explicación. ¿Será que como siempre ayudo a la carpa a acelerar su digestión, su tiempo de actividad diaria supera por mucho al de las otras carpas? Y por eso ha nadado hasta las aguas donde viven los camarones de escamas puntiagudas. Sí, seguro es por eso. Parece que ya les llevo mucha ventaja a los demás. Pero esta noticia no me hizo feliz. De hecho, hasta me preocupó un poco. La carpa se está alejando cada vez más de las aguas donde nació. Se va a encontrar con más y más criaturas marinas. Y si la carpa se traga una criatura a la que no puedo hacerle frente, me temo que voy a valer queso. Jefe, esta carne de camarón de escamas puntiagudas es una maravilla. Si te la comes, te da un poco más de fuerza. Así que, quería ver si podíamos usar el plano que acabo de conseguir para que me dieras otra ración de carne de camarón de escamas puntiagudas. Al leer ese mensaje, me quedé de una pieza. ¿Así que la carne de camarón de escamas puntiagudas puede aumentar las estadísticas? ¿Qué tipo de plano te salió? Es un plano de armadura. Se llama casco puntiagudo. Parece que está hecho con el caparazón del camarón de púas. Y pensé, ¿a poco no es demasiada coincidencia? Justo lo que necesitaba. Unos planos para una armadura que me cayeron del cielo. Así que, sin dudarlo ni un segundo, acepté el trato. Y de inmediato me puse a revisarlos. Casco de púas. Se necesita 3 caparazones completos de camarón de púas. 5 trozos de tela. Tengo los caparazones justos, pero la tela, esa todavía no la tengo. Así que decidí, primero ver qué me sale en la caja de suministros de hoy. Si no consigo los trozos de tela,
Pues me meto al canal de intercambios a conseguir 5. Y bueno, saqué un trozo de carne de camarón de púas de la caja de suministros. Se me antojó probarla. Para mi sorpresa, el sabor no estaba nada mal. Din. Por consumir carne de camarón de púas, fuerza +1. Al oír la notificación del sistema, abrí de volada mi panel de estadísticas. Y no es broma, mi fuerza de verdad había subido 1 punto, pero no sentí ningún cambio en mi cuerpo. Supongo que como solo aumentó 1 punto, pues no se nota mucho. Unas 2 o 3 horas después, la segunda caja de suministros del día se estrelló en el espacio gástrico. Has obtenido 10 de piedra, 10 de madera y 10 trozos de tela. Y yo, órale. Ya cayeron los trozos de tela. Entonces, abrí los planos del casco de púas. Seleccioné fabricar 3 caparazones de camarón de púas y 5 trozos de tela. Se convirtieron en una luz azul. Y en un instante, un casco con 3 púas en la parte de arriba apareció en mis manos. Me lo probé y vi que me quedaba a la medida. Luego me lo quité de nuevo. Y lo guardé con mucho cuidado en una caja de suministros vacía. Me lo pondré mañana cuando vaya a mover la paja. En eso, Niusiku me mandó un mensaje: oye, bye G. Ya me comí la carne del camarón de púas. Pero esta vez no me dio ningún punto de fuerza. Asentí con la cabeza, sin sorprenderme para nada. Parece que la carne de langosta espinosa solo te da más fuerza la primera vez que la comes. Después, en el mensaje de Niusiku, se notaba un tono algo apenado. Me preguntaba si por el plano que le di hace rato, el que es bastante raro, podría darle otra pieza de carne de langosta espinosa. Dijo que él originalmente solo tenía 2. Una me la cambió a mí, y la otra se la comió él. Le contesté que mañana, si lograba conseguir otra, entonces le daría una. No le di mucha importancia al asunto. Después de todo, un plano para armadura sí que es más valioso que un trozo de carne de langosta espinosa. Sin embargo, tampoco podía estar seguro de si Niusiku decía la verdad. Y si se comió la segunda pieza de carne de langosta espinosa, y aún así le subió los puntos de fuerza, no sería imposible que me estuviera engañando a propósito. Por eso, la pieza de carne de langosta espinosa que me queda, me la comeré mañana, y solo después de confirmar que ya no puede darme más puntos de fuerza, se la cambiaré a Niusiku. Poco después, el sonido del agua agitándose vino desde el conducto de alimentos. Había llegado el último suministro del día. Din. Has obtenido un paquete de calor. Me alegré al instante. ¿Acaso esto significa que mañana podré cocinar la carne de langosta espinosa? Pero deseché la idea casi al instante. No, ni de broma. Este paquete de calor solo se puede usar una vez. Sería un desperdicio usarlo para cocinar la única pieza de carne. Cuando desperté de nuevo, ya era mi 4.º día en este mundo. Lo primero que hice fue comerme la carne de langosta espinosa para desayunar. Resulta que Niusiku no me mintió. Efectivamente, ya no podía aumentar mi fuerza. Eso me decepcionó un poco. Un rato después, la carpa empezó a comer. Tomé el casco de espinas que había fabricado ayer, y me lo puse en la cabeza, esperando para transportar las algas. Pero en ese momento, escuché inesperadamente la voz infantil del pez gigante. Una voz aniñada. ¡Qué fastidio! ¿Por qué estas cosas no dejan de robarme la comida? A juzgar por el tono del pez, parece que está muy enojado. Seguramente es porque los camarones de escamas espinosas, que también comen algas, le están quitando su alimento. Parece que hoy habrá muchos camarones de escamas espinosas entre las algas. Tendré que tener cuidado cuando mueva las algas más tarde. Además, por lo que veo, el pez ya nadó hasta la zona donde los camarones de escamas espinosas son muy numerosos. De repente, todo el espacio del estómago comenzó a sacudirse violentamente. Luego, empezó a inclinarse. Al final, quedó casi en posición vertical. Me tomó por sorpresa y choqué contra la pared de carne. Por suerte, la pared era blanda. Aparte de estar un poco mareado, no me lastimé. Pero toda el agua de mar del tanque de oxígeno de algas se derramó por completo. Y también las cajas de suministros que acumulé estos días quedaron esparcidas por todas partes. Enseguida, me abracé con fuerza a una de las cajas de suministros, porque adentro estaban las latas de duraznos en almíbar y los paquetes de calor. Esos 2 objetos tan valiosos no podían echarse a perder. En ese instante, mi mente se llenó de dudas y pánico. ¿Qué está pasando? ¿Acaso el pez fue atacado por otra criatura? Aunque el pez es de un tamaño colosal, en este mundo desconocido, no hay garantía de que no se encuentre con una criatura aún más grande.
que lo ataque. De repente. ¡Pum! Un estruendo, como si fuera un trueno, atravesó el cuerpo del pez. Y llegó hasta el interior del estómago. La intensa onda sonora me envolvió por completo. Sentí la cabeza como si hubiera recibido un fuerte golpe. Me partía de dolor. A todos los que me roban la comida los mando a volar de un coletazo. La voz del pez gigante que resonó de repente en mi mente me hizo comprender al instante la causa de toda esta anormalidad. ¡Órale! Así que estaba cazando camarones. En ese momento, el alma me volvió al cuerpo, y el nudo que tenía en el estómago por fin se deshizo. Después de descansar un rato, puse a flotar el tanque de oxígeno de algas, aunque ya casi no le quedaba agua de mar adentro. Pero por suerte, el Hiyu ya estaba a punto de comer. Se llenaría de nuevo para entonces, y ya. Las cajas de suministros que estaban regadas por todas partes, también las fui recogiendo una por una. Justo en ese momento, el Hiyu comenzó a alimentarse y el agua de mar entró de golpe. De inmediato abrí la interfaz del sistema. Busqué el tanque de oxígeno de algas y le di clic en reparar. El agua de mar comenzó a entrar automáticamente. Después, empecé con el trabajo de hoy, mover las algas marinas. Al mismo tiempo, tuve cuidado de que los camarones de espinas del bosque no me picaran. Pero cuando terminé de moverlas todas, para mi grata sorpresa, había nada más y nada menos que 10 camarones de espinas del bosque muertos. Resulta que el Hiyu los había matado a todos a coletazos. El sonido que hizo hace rato al mover la cola casi me revienta los tímpanos. Así que ya se imaginarán la fuerza que tiene. Y eso que esta apenas era la primera ronda de alimentación del Hiyu del día. Y ya había conseguido 10. Así que, para cuando termine de comer hoy, no tendré por lo menos unos 50 o 60, pero me puse a pensar que si los dejaba ahí amontonados, a los camarones de escamas puntiagudas, seguro el agua se los llevaría en la siguiente ronda, así que se me ocurrió un plan: construir otro tanque de oxígeno de algas, y luego acomodarlos contra la pared en forma de V. El espacio triangular de en medio lo usaría para poner a los camarones de escamas puntiagudas. Además, no me venía mal tener un tanque de oxígeno de algas extra. Al fin y al cabo, materiales me sobraban. Pronto, comenzó la segunda ronda de alimentación. Amontoné los camarones de escamas puntiagudas en una esquina, y los cubrí con mi cuerpo para protegerlos del golpe del agua. Luego abrí el plano del tanque de oxígeno de algas, y logré construir el segundo. Después, como lo había planeado, los acomodé en forma de V. Logré acorralar a los 10 camarones espinosos del bosque. Y hoy es mi cuarto día en este mundo. Mientras el pez gigante comía, en el agua que entraba a su estómago apareció una criatura desconocida de varios metros de largo. Para colmo, a la linterna se le acabó la pila justo en ese momento. El interior del estómago, sin luz alguna, se hundió en la más completa oscuridad. Al instante siguiente, la criatura desconocida saltó del agua y se me echó encima. Abrí los ojos con todas mis fuerzas, intentando ver lo que pasaba. Pero fue inútil. En la oscuridad, el miedo a lo desconocido crecía sin control. De repente, crack, sentí un golpe brutal en la cabeza. Parecían ser las garras de alguna criatura, clavándose con saña en mi casco de espinas. Se escuchó un rechinido agudo, como de metal raspando. El terror me invadió, dejándome entumecido. Mi mano izquierda, que sostenía la púa, no paraba de temblar. No dejaba de repetirme que mantuviera la calma. De lo contrario, volví a sentir que algo se enroscaba en mi cuello. Esa sensación pegajosa y resbaladiza me puso los pelos de punta al instante. La completa oscuridad me hizo pensar instintivamente que era el ataque de un monstruo gigantesco. Y entonces empezó a apretar. De inmediato, me empezó a faltar el aire. La sangre se me subió a la cabeza. Esa sensación de estar al borde de la muerte hizo que la adrenalina se me disparara al instante. El miedo y el entumecimiento de mi cuerpo se desvanecieron casi por completo, y en su lugar apareció una furia incontenible. Slick. Moví la mano izquierda con toda mi fuerza, y le clavé la púa a esa cosa, sin importarme si, por error, me la clavaba en mi propio cuello. El monstruo soltó un chillido agudo y siseante, y entonces me di cuenta de que el chillido venía de encima de mi cabeza, así que con la mano derecha empecé a blandir la púa hacia arriba como un loco. No tardé mucho en hacer pedazos a esa criatura. La parte cercenada se sacudía como loca. Un montón de líquido apestoso y fétido salió disparado, salpicándome toda la cara. Y después, lo que tenía enredado en el cuello también se desprendió. Un tiempo después,
El monstruo ya no se movía para nada, pero las garras en mi cabeza seguían, bien aferradas a mi casco de picos. El efecto de la adrenalina comenzó a desaparecer poco a poco, y con eso, el miedo volvió a apoderarse de mí. Por un momento, no me atreví a mover ni un músculo. Esperé hasta que toda el agua del mar se retiró. Fue entonces que me armé de valor, y le di cuerda a la linterna para cargarla. En el instante en que la luz se proyectó, vi el cuerpo cercenado de una criatura. Colgaba del tanque de oxígeno de algas, y de él goteaba sangre. Luego, me quité el casco, y vi 4 colmillos filosos como gusanos de barco, clavados con una fuerza brutal en el casco. Al ver cómo era realmente la criatura, un sudor frío me recorrió toda la espalda. Fue pura suerte que no me perforara el cráneo, porque el casco no habría aguantado los colmillos de este monstruo ni de chiste. La razón por la que estoy bien es totalmente gracias a los 3 picos en la parte de arriba del casco. Hicieron que los colmillos del monstruo quedaran a cierta distancia de la estructura principal del casco, y por eso no lograron atravesarlo. Todavía con el susto en el cuerpo, pensé para mis adentros: no mames, estos picos me salvaron el pellejo. Después, abrí la sección del bestiario en la interfaz del sistema, y en efecto, encontré al monstruo, el Mao Tou Ru Chon. Longitud corporal, de 2 a 3 metros. Alimento, sangre. Descripción: un parásito que vive dentro de organismos gigantes. Sus afilados colmillos pueden perforar fácilmente el cráneo de un adulto. Sus dientes se pueden usar para fabricar herramientas. Al terminar de leer la descripción, sentí todavía más pánico. Haber sobrevivido esta vez fue pura suerte. Tuve la fortuna de conseguir y fabricar los planos del casco de picos con anticipación. De repente, desde el pasadizo de piedra se escuchó el estruendo del agua. Justo entonces recordé que el pez aún no terminaba de comer. Así que de volada tomé al Mao Tou Ru Chon de mi casco, y lo arranqué. Lo aventé a un lado sin más. Luego me volví a poner el casco. No salí del espacio triangular del tanque de oxígeno de algas. Por suerte, hasta que el pez terminó de comer. No me topé con ningún otro Mao Tou Ru Chon. Así que hasta entonces salí para empezar a acarrear las cosas. Las algas marinas iban disminuyendo poco a poco. Durante este tiempo, cada cierto rato, le daba una carga extra a la linterna, para asegurarme de tener suficiente batería para cualquier emergencia. La experiencia de haberme topado con una criatura desconocida en la oscuridad. La neta, no quiero volver a pasar por eso. Media hora después, ya había metido todas las algas en el estanque de digestión. Bien aventé ahí el cuerpo del Mao Tou Ru Chon para deshacerme de él. Haciendo cuentas, hoy conseguí un total de 58 camarones de escamas puntiagudas. De esos, 8 estaban vivos. No los había atacado el pez gigante, así que sus caparazones estaban intactos. Se pueden usar para fabricar un casco de púas. Los caparazones de los otros 50 estaban destrozados. Ya no servían para nada. Así que, decidí que al rato los voy a intercambiar en el canal de comercio. Después, abrí la interfaz del sistema, y le di clic al avatar de New CCU. Le regalé directamente 3 camarones de escamas puntiagudas. Y además, un casco de púas recién hecho. Un rato después, llegó la primera caja de suministros del día. Din. Conseguí 11 de mineral de hierro, 11 de mineral de cobre, y 10 porciones de arena. Me sorprendió un poco pensar que todavía podía conseguir minerales. Ahora, me preparo para intercambiar con los otros sobrevivientes la carne del camarón de escamas puntiagudas. Haciendo un cálculo rápido, hoy es mi 4º día en este mundo. Los demás sobrevivientes solo pueden conseguir una caja de suministros al día, contando el que me regaló el sistema el primer día. Ahorita mismo tengo un total de 5 cajas de suministros. Y gracias a mi digestión acelerada, la distancia que nado cada día es aproximadamente el triple que la de los otros sobrevivientes. Yo me encontré con los camarones de escamas puntiagudas el segundo día, así que, haciendo cuentas, calculo que hoy mismo alguien más se los va a encontrar. Al pensar en eso, abrí de inmediato el canal de chat mundial, y como era de esperarse, ya había gente hablando de eso. No manches. Oigan, ¿se han topado con unos camarones de decenas de centímetros? Pero abajo, la mayoría lo estaba tirando de a loco. ¿A poco estás alucinando por el hambre? Obviamente, por el momento, solo unas pocas personas se habían encontrado con los camarones de escamas puntiagudas. Por eso, empecé a sentir una enorme urgencia, porque en unos cuantos días más, todos los demás sobrevivientes se los encontrarían. Para entonces,
El valor de los camarones de escamas puntiagudas se desplomaría. Así que no lo dudé ni por un segundo. Puse directamente los 50 camarones de escamas puntiagudas que tenía, divididos en 5 tipos de intercambios. En el canal de comercio, cada oferta es por 10 camarones. La primera, un plano por un camarón. La segunda es a cambio de comida. Una lata de comida más pan y una botella de agua por uno. La tercera es por artículos médicos. Un kit a cambio de uno. La cuarta es por minerales metálicos. 10 unidades por uno. Y la quinta es por materiales básicos. 50 unidades por uno. Después de eso, anuncié en el canal de chat mundial. Vendo carne de camarón de escamas puntiagudas. Disponible en el canal de comercio. Comer su carne aumenta un punto de fuerza. Cantidad limitada, que no te los ganen. Apenas envié el mensaje, el chat se volvió loco. Había quienes dudaban de mí. Y otros que decían, ya te volviste loco de tanto jugar. ¿Qué aumenta puntos de fuerza? Sí, cómo no. ¡Qué imbécil! No sé si él sea el tonto, pero tú sí que lo eres. En la interfaz del sistema hay un panel de datos del personaje. El propósito de la existencia de este panel, ¿no es para asignar puntos? Así fue como mucha gente empezó a considerar si hacer un intercambio conmigo o no, o se pusieron a discutir mis 5 métodos de intercambio, para ver cuál convenía más. Muy pronto, los demás supervivientes empezaron a hacer intercambios conmigo, poco a poco. Al poco rato, ya había logrado intercambiar 43 unidades. Las 7 restantes las guardé para intercambiarlas por planos. Obviamente, esto demostraba que los planos eran muy escasos. Además, la mayoría de la gente que encontraba un plano, seguro pensaba primero en quedárselo para usarlo. 3 horas después, la carpa ya se había tragado la segunda caja sin inscripciones, pero nadie ofrecía planos a cambio. Así que, con resignación, pensé, supongo que usaré estas 7 para conseguir recursos básicos. Entonces, abrí sin más la segunda caja sin inscripciones. Din. Obtenidas, 3 botellas de agua mineral. Le eché un ojo a la montaña de recursos que había conseguido con los intercambios. Y sonriendo, murmuré para mis adentros, no está nada mal. Aunque, la verdad, ya no me falta agua. Después, revisé los 3 planos que había conseguido. Plano de cimientos de madera. Plano de daga de hierro. Plano de grebas de púas. Mi atención se fue directo a las grebas de púas. Al plano. Parece que estas, junto con el casco de púas, son parte del mismo set. Lo que no sé es si podré juntar el set completo. Después de eso, usé los 3 planos de inmediato. El plano de cimientos de madera requiere 20 de madera. El plano de la daga de hierro requiere un clavo de hierro. Y uno de madera. Me saqué de onda. ¿Y de dónde voy a sacar un clavo de hierro? Por lo que se ve, no podré fabricar esta daga por un buen tiempo. El plano de grebas de púas solo requiere 8 caparazones de púas. Y 10 trozos de tela. Aunque por ahora solo tengo 5 caparazones. Para mañana yo creo que ya podré fabricarlas. Terminé de revisar los planos. Lo siguiente es revisar la comida que intercambié. 10 latas de conserva, 10 panes y 10 botellas de agua mineral. Por un tiempo no tendré que preocuparme por la comida. De los 9 artículos médicos, todos son vendas para detener hemorragias. Lo que queda es una caja de antiinflamatorios. En total, son 100 unidades de minerales metálicos del intercambio. 50 de mineral de hierro y 50 de mineral de cobre. Por último, los materiales básicos. 500 unidades en total. Después, me preparé para construir una base de madera, para ver qué tal se veía. Abrí el plano y le di clic en construir. De inmediato, apareció frente a mí una superficie sostenida por 4 pilotes de madera. Era una plataforma plana. No pude evitar gritar de la emoción. Esta altura es perfecta para que no me cubra el agua del mar. Ya no tendré que estar empapado por el mar varias veces al día. Estos últimos días he estado todo mojado y pegajoso. Esa sensación es, puff, ni cómo explicarla. Pero en medio de la alegría, me empecé a preocupar un poco. ¿La base de madera será lo suficientemente resistente? ¿Y si el agua se la lleva? Así que la empujé con todas mis fuerzas. Y para mi sorpresa, los 4 pilotes de la base parecían haber crecido junto con las paredes del estómago. Era imposible moverla. Después de eso, construí 6 bases de madera seguidas, formando una plataforma de 2×3. Luego, subí todas las cajas de suministros a la plataforma. Ya no tenía que preocuparme de que el agua se llevara las cajas. Entonces recordé el plano de la jardinera pequeña. Antes no podía construirla. ¿Será que era porque no tenía una base?
Al pensar en eso, se me iluminaron los ojos. De inmediato, hice clic para construir la jardinera pequeña. Y tal como pensé, funcionó. Después, planté las semillas de sandía en la jardinera. El único problema es que aquí no llega la luz del sol. No sé cuánto tiempo tardará la sandía en madurar. Después de eso, ya no tenía nada que hacer. Así que simplemente me acosté a descansar en la seca plataforma de madera. La tercera caja de provisiones llegará en 3 horas. Esperé a que bajara la marea. Y entonces salté para abrir la caja. Din. Obtuve un pez titán Hukun. Códice de alimentos de crecimiento acelerado. Un fragmento. Ya me imaginaba para qué podía servir este códice. Básicamente, registra los alimentos que aceleran el crecimiento de la carpa. Pero por ahora, solo es un fragmento. Así que de momento no sirve de nada. Al día siguiente, mientras la carpa comía, yo me desperté en la base. Recordé el ataque del Maotou Ruchón de ayer. Y de inmediato retrocedí hasta el fondo de la base, para evitar que me arrastrara al agua. Después de revisar con cuidado por todos lados, vi que en el agua no había ni rastro del Maotou Ruchón. Solté un suspiro de alivio. Pero la tranquilidad no duró mucho, algo inesperado volvió a ocurrir. 2 puntos de luz empezaron a brillar lentamente desde el agua. Eran como 2 ojos, que me miraban fijamente desde las profundidades. Cuando la marea bajó, la fuente de luz emergió a la superficie. Resultaron ser 2 criaturas esféricas y brillantes. Me acerqué con mucho cuidado. Saqué la púa de mi cintura y la toqué ligeramente. La luz se fue atenuando poco a poco. Por instinto, di unos pasos hacia atrás, por si se trataba de algún tipo de ataque. Pero al parecer, no le interesaba en lo más mínimo. Solo movió un poco sus 4 tentáculos inferiores. Y se enderezó. Entonces, su cuerpo, que se había opacado, volvió a brillar. No pude evitar preguntarme qué demonios era esa criatura. Así que abrí de inmediato el códice de criaturas. Insecto esfera solar. Longitud, 10 centímetros. Alimento, sangre. Descripción, un parásito bioluminiscente. No es agresivo. Quizá pueda usarse para iluminar. No lo podía creer. ¿En serio? ¿Otro parásito? Pero este es mucho más adorable que el Maotouruchón. En eso, de repente se me ocurrió algo. Su nombre es Riwankyuchón. ¿Eso no significa que puede proporcionarle luz solar a las semillas de sandía? Al pensar en eso, no pude evitar emocionarme. Entonces, Xiao Xin lo agarró del suelo. Vi que sus 4 tentáculos, al no poder succionar sangre, comenzaron a agitarse sin parar. La luz de su cuerpo también se atenuó rápidamente. Luego, fui hasta donde había puesto la pequeña caja de cultivo. Acerqué el Riwankyuchón a una de las paredes del estómago. Sus 4 tentáculos se adhirieron de inmediato. Y mientras succionaba la sangre, volvió a brillar con intensidad. Rogué en mi interior. Ojalá que funcione. Que haga germinar las semillas de sandía. También agarré al otro Riwankyuchón. Y lo puse junto al primero. Poco después, terminó la primera sesión de alimentación del Hiyu. Esta vez no me volví a encontrar con criaturas de ataque como el Maotouruchón. Solo había 5 Giancilingsia. Así que acabé con ellos sin dudarlo. Después de mover todas las algas, abrí el canal de chat mundial. Quería ver cómo les estaba yendo a los demás sobrevivientes. Y como era de esperarse, la gran mayoría ya se había topado con los Giancilingsia. Y además, había una noticia pésima. Alguien se dio cuenta de algo y propuso una teoría, que si se movían las algas al pozo digestivo, se podría aumentar la distancia de nado del Hiyu. Apenas se publicó esa idea, el chat mundial estalló en una discusión frenética. Esto hizo que en mi interior surgiera una intensa sensación de crisis. Si los demás también descubrían este método, mi ventaja se esfumaría por completo. Justo en ese momento, la primera caja sin inscripciones del día fue arrastrada por el agua. Din, has obtenido un cupón de embestida de Taitán Jukunyu. Me quedé helado. ¿Qué es esto? Esa cosa era del tamaño de un billete, toda dorada. Luego, escuché una notificación del sistema en mi cabeza. Cupón de incursión de leviatán de acero. Al usarlo, puedes entrar al cuerpo de un leviatán de acero adulto, para eliminar todos los parásitos dentro de su estómago. Puedes regresar en cuanto completes la misión. Dentro del leviatán de acero, los objetos que obtengas en el espacio de su estómago, te los podrás llevar. Cuando la notificación del sistema terminó, lo entendí. Parece que es como un boleto para una mazmorra del juego, pero no me apresuré a usarlo, porque con mi fuerza y equipo actuales, se me complica hasta un simple gusano peludo.
Después, seguí viendo las discusiones de los otros sobrevivientes. Ahora ya lo confirmaron. La teoría de que mover las algas manualmente acelera el proceso con la carpa, pero el bajo nivel de oxígeno en su estómago sigue siendo un problema para ellos. Si no tuvieran un generador de oxígeno de algas como yo, al gastar energía para mover las algas, morirían por falta de oxígeno. En eso, alguien sugirió algo. Dijo, debe haber una forma de resolver el problema del oxígeno. Si logramos conseguir el plano para un objeto que fabrique oxígeno, entonces este método de mover las algas se podrá llevar a cabo. Al ver el comentario de esa persona, mi mirada se desvió hacia el generador de oxígeno de algas en la esquina, detrás de mí. Después de pensarlo un poco, decidí fabricarlos en masa y venderlos a un precio muy alto. Y a cambio, solo aceptaré planos. Tengo que hacerlo antes de que los demás consigan el plano del generador de oxígeno de algas, y así aprovechar su valor al máximo. Así que publiqué un mensaje en el canal mundial. Parece que tengo buena suerte. Justo me tocó el plano de un generador de oxígeno de algas. No manches. ¿Es en serio? ¡Qué suertudote eres! Oye, hermano, ¿vendes el plano? Pide lo que quieras. Solo un tonto te lo vendería, amigo. Tú lo fabricas y me lo vendes a mí. Por el precio no te preocupes. Y así, todos empezaron a buscarme, para preguntarme el precio del oxigenador. No los puse a la venta de inmediato. En lugar de eso, decidí usar una estrategia para crear demanda. Tranquilos, no se desesperen. Hoy no voy a vender ninguno. Después de todo, todavía no sé qué tanta producción de oxígeno tiene este oxigenador. Así que estos 2 días voy a probar su efectividad. Los pondré a la venta pasado mañana. Aunque dije eso, por mensaje privado. Algunos insistían en comprármelos por adelantado. Unas horas después, el número de mensajes privados ya superaba los 10.000. Así que directamente les puse una condición, que me los cambiaran por planos de construcción. Esto bastó para ahuyentar a la gran mayoría. Al final, solo 8 personas aceptaron. Pero aún así, me alegré muchísimo. Luego, justo cuando estaba por terminar el tiempo para mi siguiente comida, usé las algas que quedaban en mi estómago, para fabricar 8 oxigenadores. Y logré intercambiarlos por 8 planos de construcción. Poco después, llegó la segunda caja de suministros. Din. Obtenido, una semilla de camote. En ese momento, mi ánimo mejoró todavía más. Porque las semillas son lo que puede garantizar de forma estable una fuente de alimento. Así que construí una pequeña jardinera. Le eché media botella de agua. Y después me di un buen festín. Ahora tengo comida de sobra. Así que, por supuesto, no hay por qué pasar hambre. En eso, me llegó un mensaje privado. Hola. Me llamo Sigong. Soy la persona que en el canal mundial propuso la conjetura de transportar las algas. Me gustaría intercambiar un oxigenador contigo. ¿Sería posible? Al leer este mensaje, hasta me reí del coraje. ¿Con qué él es ese? El valiente del puesto 10 que podría acabar con mi ventaja. Y encima tiene el descaro de venir a ofrecerme un trato. Lo siento, no me interesa. Sigong Chuxi se recuperó sin haberse rendido. Te ofrezco un plano a cambio. Es más, yo pongo los materiales que necesites. Pero aún así me negué. No hay trato. Pero él no se daba por vencido. Ya sé, quieres aprovechar esta oportunidad para sacarles ventaja a los demás. Pero en este mundo desconocido, que vayas por delante tú solo no es nada bueno. Mientras más avances, más cerca estarás del peligro. Y aunque yo solo no pueda ayudarte directamente, al menos podemos advertirnos mutuamente para estar preparados con tiempo. Me quedé pensando en su mensaje. Es verdad, cuando me topé con el Maotou Ruchón. Por poco y no la cuento. Si alguien me hubiera advertido con tiempo, me podría haber preparado. Esa sensación de estar al borde de la muerte. La verdad, no quiero volver a sentirla nunca más. Y así, con eso, terminó por convencerme. Está bien, tienes mucha razón. Te daré uno a cambio. Tras cerrar el trato con el señor Bai, me pasó el plano. Lo abrí para echarle un vistazo. Era un arma bastante decente. El festín de los Hiyu ya había terminado por hoy. Así que decidí que también era hora de descansar. Antes de dormir, le eché un ojo a la pequeña jardinera que tanto esperaba. Y para mi sorpresa, ya había germinado. Al instante, mi cara se iluminó de alegría. Así que los Riwan Yuchon de verdad funcionan como la luz del sol. Pero justo después, se me ocurrió un problema. Después de todo, estas cosas son parásitos que se alimentan de la sangre de los Hiyu. Un bicho. Si junto demasiados, definitivamente les haré daño a los Hiyu. Por eso,
Decidí que de ahora en adelante solo conservaré 10. Maté a todos los que sobraban. Al despertar al día siguiente, vi que las plántulas de sandía ya habían crecido más de 10 centímetros. Los camotes también habían crecido unos 5 o 6 centímetros. Me puse contentísimo al instante. Pronto podría autoabastecerme de comida. Después, me puse el casco de púas. Luego, usando 8 escamas con púas, caparazones de camarón y 10 trozos de tela, me fabriqué una armadura de púas. Entonces abrí los 8 planos que conseguí ayer en el intercambio. Y resulta que adentro venían 4 conjuntos del set del camarón de escamas con púas, cinturón de púas, botas altas de púas, brazales de púas, y un braguero de púas. En ese momento, una sonrisa volvió a dibujarse en mi cara. Luego, revisé los materiales necesarios para fabricar todo. El conjunto de púas no parecía ser un problema. Debería poder fabricarlo todo muy pronto. Ahorita nomás me quedan 10 caparazones de camarón. Así que, sin dudarlo, me decidí por el braguero de púas y las botas altas. Y los fabriqué de inmediato, ya con 4 piezas del equipo puestas. Sentí claramente que mi cuerpo se hacía algo pesado. Esto me hizo darme cuenta de un problema. Sí, me ponía las otras 2 piezas que aún no había fabricado. Mi cuerpo de plano no iba a aguantar. Entonces abrí mi panel de estadísticas de personaje. Ahí decía que el valor normal de todos los atributos de una persona es de 10. Pero mi fuerza era notablemente baja. O sea que, si quería usar el conjunto completo sin problemas, necesitaba encontrar la manera de aumentar mi atributo de fuerza. Hice un cálculo rápido. Necesitaba subir mi fuerza por lo menos a 15 puntos. Poco después, el agua del mar entró de golpe. La primera caja de suministros del día estaba por llegar. De repente, algo bajo el agua. Pasó zumbando a toda velocidad, levantando un montón de salpicaduras en la superficie. Por puro instinto, retrocedí hacia el interior de la plataforma de madera, y empecé a buscar la sombra de esa criatura. En ese momento, mi expresión era de suma seriedad. Pensé que el Hiyu solo arrastraba criaturas con las algas, cuando estaba comiendo, pero ahora veo que no. Cuando el Hiyu se traga las cajas de suministros, también entran otras criaturas. Pero por suerte, esa cosa no parecía tener ninguna intención de atacarme. Al contrario, parecía desesperado por salir de este espacio tan reducido. Después de un rato, toda el agua se había retirado. Vi una franja de luz de 1 metro de largo, que saltaba sin parar en el suelo. Poco después, pareció quedarse sin fuerzas, y la luz comenzó a apagarse poco a poco. Así que me acerqué con mucho cuidado, y lo agarré. No pesaba mucho, quizá unos 10 o 15 kilos. Entonces, abrí la guía de criaturas. Barracuda de piel lisa. Longitud, 1 metro. Descripción, piel suave, extremadamente rápida en el agua. Si te golpea, en el mejor de los casos te lastima músculos y huesos. En el peor, te daña los órganos internos. Carne firme y sabrosa. Su piel se puede usar para fabricar trajes de buzo. Después de leer la descripción, me sentí aliviado de ya haber construido la BA.C. Si me hubiera topado con ella en el agua, las consecuencias habrían sido terribles. Además, descubrí que este pez es comestible. Me pregunto si podrá, al igual que el camarón espinoso, darme puntos de atributo. La idea me puso un poco nervioso y emocionado a la vez. Lo que más necesito ahora es aumentar mi fuerza. Entonces, usé la daga espinosa para prepararlo como sashimi. Después de comerme un tercio, sonó la voz del sistema, Din. Has consumido una barracuda de piel lisa. Constitución +1. Velocidad +1. Mi cara se iluminó de alegría. Increíble, me dio 2 atributos distintos. Aunque no eran los puntos de fuerza que esperaba. Poder aumentar 2 atributos a la vez. Me hace muy feliz. En ese momento, Niusiku me mandó un mensaje, hermano Bai. Gracias. Por los camarones de bosque espinoso y el casco que me diste el otro día. Ahorita me salió una receta. Y te la quiero regalar a ti, hermano Bai. Mis ojos se iluminaron al instante. Porque era la receta para hacer fertilizante. Llegó justo a tiempo. Con fertilizante, podré acelerar el crecimiento de los cultivos en la plantación. Y así lograr la autosuficiencia alimentaria lo antes posible. Din. Receta para fertilizante de bajo nivel. Requiere ser fabricado en un cubo de compostaje. Se necesitan, además, 5 porciones de regaliz. Y 5 porciones de excremento de carpa. El cubo de compostaje y el regaliz ya los tengo. Pero, ¿de dónde voy a sacar excremento de carpa?
¿Acaso se podrá conseguir en el estanque de digestión? Pensando en eso, de repente me acordé del plano que había conseguido antes, el del cucharón para estiércol, y de pronto, todo tuvo sentido. El cucharón para estiércol debe ser para ir al estanque de digestión y sacar el excremento de carpa. Así que, decidí usar 5 piezas de madera para fabricarlo de inmediato. Luego, puse las 5 porciones de regaliz en el cubo de compostaje. Me acerqué a la orilla del estanque de digestión y metí el cucharón para estiércol. Cuando lo saqué, la parte redonda del extremo estaba llena de una sustancia verde y viscosa. Supongo que esto es el excremento de carpa. Después, lo vertí todo dentro del cubo de compostaje. El olor, la verdad, sí que era algo fuerte. Rápidamente, agarré la tapa del cubo y lo cerré. Ahora, solo queda esperar tranquilamente a que el fertilizante esté listo. El resto del tiempo, me dediqué a fabricar el arma del plano que conseguí en el intercambio. Con ZGNG. El plano era para fabricarla. Era un arma bastante larga. La hoja antigua es mucho más útil que la bestia de púas anterior. Luego, publiqué la barracuda de piel lisa en el canal de comercio. Quería intercambiarla por algunos planos más raros. Después, también fabriqué un montón de tanques de oxígeno de algas. Y me puse a intercambiar como loco recursos básicos en el canal mundial. Para este momento, la mayoría de la gente ya me ubicaba. Algunos incluso ya estaban especulando que si no tendría algún tipo de truco. ¿Cómo es que tenía tantos recursos tan avanzados? Después de eso, usé los caparazones de krill espinoso que conseguí hoy, y logré fabricar la pechera de púas. Pesa como 20 kilos. Pero por más que pese, me la tengo que poner. Al menos me protege el cuerpo. Antes de dormir, le eché un ojo a la caja de siembra para ver cómo iba todo. Las semillas de sandía que habían germinado, ahora ya tenían enredaderas. Eso me puso de muy buen humor. Cuando volví a despertar, ya era el 7º día en este mundo. Lo primero que hice fue abrir la tapa del contenedor de composta. De adentro, salieron volando un montón de bolas de estiércol verde oscuro. Me asusté y las esquivé de volada. Entonces sonó una notificación en mi cabeza: DIN, obtuviste 10 unidades de fertilizante de bajo nivel. Su uso reduce el tiempo de crecimiento de los cultivos en un 10%. Se me iluminó la cara. Luego, sin pensarlo 2 veces, agarré una caja de suministros. Y sin que me importara nada, metí 8 unidades adentro. Después fui hasta la caja de siembra pequeña. Y las 2 bolas de fertilizante que quedaban. Intenté echarlas adentro. En cuanto las bolas de fertilizante tocaron la tierra, de inmediato se derritieron, convirtiéndose en un líquido verde espeso, que se filtró directamente en la tierra. Supongo que la fertilización funcionó. Bastante práctico, la verdad. Poco después, el sonido del mar agitado llegó desde el esófago. La carpa empezó a comer. Rápidamente, agarré con fuerza el cuchillo de hueso de pescado. Me puse en cuclillas, en estado de alerta total, preparándome para cualquier peligro que pudiera aparecer. De repente, la superficie del agua se agitó con violencia. Un cuerpo alargado, de color carne, que me heló la sangre, apareció frente a mis ojos. Era otro gusano punta de lanza. Mi corazón dio un vuelco. Este bicho casi me mata la vez pasada. El solo recordarlo me da escalofríos. El miedo volvió a apoderarse de mí. Mi mano que sostenía el cuchillo de hueso empezó a temblar sin que pudiera controlarla. Más que nada porque mi energía también se estaba agotando poco a poco. La armadura de picos era demasiado pesada. Y además, había estado manteniendo la postura de combate, medio agachado. El tiempo pasaba muy lento. Finalmente, el nivel del agua comenzó a bajar. Eso significaba que la carpa había terminado de comer. Ahora solo tenía que esperar a que toda el agua se drenara. Y estaría mucho más seguro. Justo cuando estaba soltando un suspiro de alivio, el agua explotó de repente. Unas fauces enormes salieron disparadas y mordieron mi casco. Aunque me pegué un buen susto, me calmé de inmediato, porque los 3 picos en la parte superior del casco habían bloqueado su mordida una vez más. Entonces, sin dudarlo ni un segundo, blandí con todas mis fuerzas el cuchillo de hueso, y lo clavé con saña en el cuerpo del bicho que tenía enfrente. Esta arma era mucho mejor que los picos de la vez pasada. De un solo tajo, se hundió hasta la mitad de su cuerpo. Enseguida, un montón de líquido asqueroso empezó a salir. Escuché un chillido ensordecedor justo sobre mi cabeza. Sin inmutarme, volví a levantar el cuchillo de hueso, y justo cuando estaba a punto de cortarle el cuerpo, por completo, hubo otra explosión en el agua. De repente, otro gusano punta de lanza
Me mordió la pernera de picos de la armadura. Y luego sentí un tirón tremendo, que me arrastró de lado, hundiéndome en el agua. El pánico se apoderó de mí. Quería salir a la superficie para poder respirar, pero la fuerza que me jalaba de la cabeza y las piernas era enorme. Además, llevaba puesto el traje Ciro espinoso de 100 kilogramos. El traje hacía que me fuera todavía más difícil salir a flote. El tiempo pasaba, poco a poco. La sensación de asfixia se hacía cada vez más intensa. Estaba en una situación desesperada. Supe que no tenía más opción que arriesgarlo todo. Así que me armé de valor y usé toda la fuerza que me quedaba. Con la cuchilla de hueso de pescado en mi mano, comencé a cortar con saña al Maotou ruchón que me mordía la cabeza. No sé si fue por eso, o porque ya estaba gravemente herido. Pero después de solo 2 cortes, soltó mi cabeza. Sentí una alegría inmensa. Sin pensarlo 2 veces, solté la cuchilla de hueso. Y empecé a mover los brazos con todas mis fuerzas. Logré que mi cuerpo subiera lentamente a la superficie. Lo que siguió fue una bocanada desesperada de oxígeno, pero de inmediato, el otro Maotou ruchón me arrastró de nuevo al agua con un tirón violento. Me tomó por sorpresa y tragué un montón de agua salada. Entonces, agité los brazos. Y luchando desesperadamente, logré salir a la superficie otra vez. Pero apenas pude toser una vez antes de que me hundiera de nuevo. Y así empecé a subir y bajar, moviendo los brazos sin parar. En ese momento lo supe. Mientras el Maotou ruchón herido no volviera a atacarme, entonces podría aguantarle al que se aferraba a mi muslo. Podría ganar tiempo. Solo tenía que esperar a que bajara la marea para poder contraatacar. Finalmente, el agua se retiró por completo. El Maotou ruchón ya no tenía el agua para impulsarse. Ya no podía arrastrarme más. Pero sus 4 dientes con forma de ancla seguían clavados en mi pierna. Por suerte, la pierna de la armadura bloqueó su filosa mordida. Eso me permitió relajarme por completo. Y justo cuando supe que por fin estaba a salvo, una ola de agotamiento recorrió todo mi cuerpo. Entonces, empecé a buscar al Maotou ruchón que había herido. Pero al ver eso, me animé por completo. Porque ese ruchón cabezón que estaba herido estaba tirado en el suelo, chupando la sangre de la carpa. Pegué un grito al instante, y no sé de dónde saqué las fuerzas, pero de un tirón me liberé de lo que me ataba las piernas. Recogí el cuchillo de espina que había tirado antes, y de un par de tajos, maté al ruchón cabezón que tenía al lado. Luego, corrí hacia el que estaba chupando la sangre. Tuve que darle varios machetazos hasta que por fin lo maté. Los Niko Kyuchu son pequeños. Si chupan un poco de sangre de la carpa, no pasa nada. Pero la boca del ruchón cabezón es enorme. Si lo dejaba seguir chupando, sería un desastre. Con mucho cuidado, despegué los dientes que estaban pegados a la pared del estómago. Pero entonces, vi un hoyo sangriento, redondo, del tamaño de una pelota de tenis, justo en la pared del estómago. En ese momento, le di una patada al ruchón cabezón, lleno de rabia. Ahora el problema era cómo detenerle la hemorragia a la carpa. De repente, se me prendió el foco, usar un Niko Kyuchu. Así que me subí rápido a la base. Agarré un Niko Kyuchu y lo puse sobre el agujero sangriento. Entonces vi cómo sus 4 pequeños tentáculos se adherían con fuerza a la pared del estómago y sellaban el agujero a la perfección. Me sentí increíblemente feliz. El plan había funcionado. Ahora que todo el peligro había pasado, una oleada de cansancio abrumador volvió a invadirme, pero todavía no podía descansar, porque la fase de alimentación de la carpa gigante aún no había terminado. El siguiente paso era que entrara el agua de mar. En ese momento pensé, aunque este traje de espinas es muy pesado, en el ataque que acabo de recibir, me protegió muy bien. Viéndolo así, la importancia del equipo es obvia. Y al mismo tiempo, me di cuenta de un problema. Y es que, cuando el estómago de la carpa gigante se llena de agua de mar, no tengo ninguna necesidad de estar observando. Podría simplemente esconderme y ya, esperar a que el agua baje por completo. Y luego nomás checar si entra alguna criatura. Así de fácil. En cuanto a dónde esconderme, pues claro, en el tanque de oxígeno de algas que hizo Stone. De hecho, la primera vez que me encontré con el Maotou ruchón en el agua, fue porque me paré en el espacio que se formaba, en la esquina del tanque de oxígeno de algas. Solo así pude bloquear al Maotou ruchón y evitar que me atacara bajo el agua. Así que, con todas mis fuerzas, subí el tanque de oxígeno de algas a la plataforma de madera. Pero esto hizo que el espacio en la base se redujera un montón. El área, que de por sí era de solo 6 metros cuadrados, ahora apenas tiene
como 2 metros cuadrados para moverse. Y en ese momento, sentí como si hubiera gastado hasta mi última gota de energía. Estaba agotadísimo. No tenía ni pizca de energía para bajar a mover las algas marinas. Un rato después, la carpa volvió para comer. Tal como lo planeé, me escondí detrás del tanque de oxígeno de algas. Y me quedé ahí hasta que terminó por completo. Durante ese tiempo, no ocurrió nada fuera de lo normal. Para entonces, ya me había terminado la comida enlatada, que tenía mucha azúcar. Y además había descansado un buen rato. Gracias a eso, recuperé bastante energía. Después de asegurarme de que no había ninguna criatura grande cerca, por fin bajé. Y me puse a mover las algas marinas con más calma. 2 horas después, finalmente terminé de mover todas las algas. Me subí a la base, donde apenas quedaba espacio. Y me puse a descansar. Todavía faltaban 3 horas para la siguiente vez que comiera. En eso, Sigong Chusue me mandó un mensaje privado: Señor Bai, quiero hacer un trueque contigo. Este tipo no me cae nada bien. Y para colmo, estaba súper cansado. Así que le respondí sin rodeos. Si quieres el segundo tanque de oxígeno de algas, vas a tener que darme un plano a cambio. Jajaja, se equivoca, señor Bai. Quiero 20 tanques de oxígeno de algas. Y un set completo de armadura de caparazón de camarón espinoso. Rechazo la oferta de inmediato. ¿Este tipo está loco o qué? Está diciendo puras tonterías. Señor Bai, ¿por qué no primero le echa un vistazo a lo que le ofrezco a cambio? Las semillas del alga de seda dorada. Al comerlas, aumentan la fuerza en 5 puntos. Cuando terminé de leer ese mensaje, sentí un escalofrío. 5 puntos de fuerza. Esto era justo lo que necesitaba con urgencia. Con esos 5 puntos de fuerza, podré manejar con facilidad este pesado traje de espinas. Hoy es mi 7º día en este mundo. Ya he conseguido un set completo de armadura, hecha con camarón espinoso, pero en total, pesa unos 100 kilos. Para alguien como yo, con la fuerza tan baja, llevarla es una carga enorme. Así que, en el canal mundial, conseguí mediante un intercambio una planta llamada alga de seda dorada. La fruta que produce, al comerla, aumenta la fuerza en 5 puntos. Es justo lo que más necesito ahora. Luego, abrí el plano del contenedor de cultivo de algas, que había conseguido antes. Le di a fabricar. Y de la nada, un contenedor de piedra, el doble de grande que el tanque de oxígeno de algas, apareció frente a mis ojos. 2 horas después, justo cuando Hiyu se tragó la segunda caja de suministros del día, el contenedor de cultivo de algas se llenó automáticamente con agua de mar. Entonces, con mucho cuidado, planté el alga de seda dorada en su interior. Después, abrí la caja de suministros. Din. Conseguí una ranura de equipamiento. Me quedé de una pieza. Y entonces vi que en el panel de atributos de mi personaje, apareció una notificación. Al abrirlo, me di cuenta de que apareció un cuadro nuevo en la interfaz. De repente, un sonido de notificación resonó en mi cabeza. Ranura de equipamiento. Permite guardar equipo o armas con un solo toque. Caí en la cuenta al instante. Así que intenté quitarme la coraza de púas, que era lo más pesado que traía. La coloqué ahí y, tras un destello azul, la armadura de púas desapareció de mi cuerpo en un instante, y apareció en la ranura de equipamiento. Luego, con solo pensarlo, la coraza de púas volvió a aparecer sobre mí. No pude evitar maravillarme. Esta ranura de equipamiento es una maravilla. Y por lo visto, se puede conseguir más de una vez. Después, mientras esperaba, durante las 3 horas hasta que llegara la siguiente caja de suministros, seguí fabricando generadores de algas sin parar. Los llevaba al canal de comercio mundial para intercambiarlos por materiales básicos. A estas alturas, los demás sobrevivientes ya saben que si no pueden producir su propio oxígeno, mientras transportan algas para ayudar en la digestión del Hiyu, morirán por asfixia. Por eso, hago muchísimos intercambios todos los días. Gracias a eso, mis materiales básicos ya casi llenan las 20 y tantas cajas de suministros que tengo. Y eso me tiene muy preocupado. ¿Cómo voy a almacenar los materiales que sobran? Justo en ese momento, Hiyu me trajo la tercera caja de suministros del día. Y con ella, obtuve el plano de un gabinete. Me quedé pasmado un segundo. Y luego estallé de alegría. Como caído del cielo. Enseguida abrí el plano del gabinete. Para fabricarlo se necesitan 20 piezas de madera. Genial. No pide muchos materiales. Hice clic en fabricar de inmediato. 20 piezas de madera salieron volando al instante de la caja de suministros.
y en el aire formaron un mueble de 2 metros de alto, por 1 de ancho, según la descripción del plano. El gabinete tiene 100 espacios en su interior, y en cada uno se pueden apilar hasta 100 unidades de un mismo material, o sea que, un solo gabinete puede almacenar 10.000 unidades model, suministros básicos, y los materiales básicos que tengo ahora mismo, suman apenas un poco más de 3.000 unidades. Ni siquiera llenan la mitad del casillero. Lo más importante es que el casillero ocupa poco espacio. Después de instalarlo, inmediatamente transferí las cosas de las 22 cajas de madera, y metí todo adentro. Luego, tiré las cajas que ya no servían al estanque de digestión. 8º día en este mundo. Apenas me levanté. Fui a revisar cómo estaban las algas doradas. No había ningún cambio en el comedero. Me decepcioné un poquito, pero ya me lo esperaba. Después de todo, el fruto dorado es una fruta que aumenta 5 puntos de fuerza. Seguro que su tiempo de crecimiento es más largo que el de otros cultivos. Luego, me acerqué a la jardinera pequeña, y para mi sorpresa, vi que la enredadera de la sandía ya había florecido. A este paso, calculo que no pasará mucho tiempo, para que pueda comerme una sandía bien dulce. Es que la comida que viene en las cajas de suministros diarias, básicamente es puro pan todo seco. Y solo de vez en cuando trae un poco de fruta o alguna lata, pero no me atrevo a comérmelas. Así que, estos días he comido tanto pan que ya casi vomito, y no pude evitar murmurar. ¿Cuándo podré comer algo mejor? Ahora mismo, me muero por comer algo salado. Estos días, ya sea por la necesidad de sal de mi cuerpo, o por el antojo de mis papilas gustativas, no dejo de pensar de vez en cuando, en toda la comida deliciosa que comí antes. Unas horas después, Hiyu terminó de comer. Revisé su estado actual. Pez Titán-kun. Edad, 9 días. Etapa, cría. Longitud, 35 metros. Un bebé de 220 toneladas. ¿Quién diría que en 8 días, Hiyu ya creció 5 metros? Si le doy de comer extra, ¿no crecerá más rápido? ¿Y así podrá nadar más lejos? Ahorita, todos los demás ya se enteraron de que transportar algas marinas ayuda a la carpa cruciana a digerir. Por eso, aunque por ahora llevo la delantera, los que vienen detrás de mí también han comenzado a mantener mi mismo ritmo. Y como este es un mundo de supervivencia, tengo que hacer que mi ventaja siga creciendo sin parar. Así que, sin pensarlo 2 veces, creé directamente un segundo cofre de almacenamiento. Luego, en el canal mundial, compré 10.000 unidades de algas marinas de poco valor, y las metí todas adentro. Solo entonces me fui a dormir, todo contento. Cuando volví a despertar, ya era mi 9º día en este mundo. En el canal mundial empezó a ocurrir algo increíblemente aterrador. El contador de sobrevivientes en la esquina superior derecha comenzó a disminuir sin parar. Al principio, la cifra bajaba por decenas o cientos, pero poco después empezaron a morir decenas de miles de personas por segundo. Entonces, me puse a hacer cuentas y a pensar. Esto debía ser porque los demás estaban empezando a toparse con los Mao Tou Ru Chon. Aquellos que lograron sobrevivir hasta ahora también pagaron un precio bastante alto, y entonces, uno tras otro, empezaron a preguntar en el canal mundial de intercambio cómo le había hecho yo para superar la crisis. Al ver esos mensajes, se me iluminaron los ojos al instante. Justo estaba esperando este momento. Entonces, le pedí a Niu Sichu que difundiera un mensaje en el canal de intercambio mundial. El casco con púas puede protegerlos de los ataques a la cabeza de los Mao Tou Ru Chon. En un instante, el canal explotó. Todos empezaron a buscar como locos a Niu Sichu para comprarle. Y fue en ese momento que le presté los planos del casco con púas, y le pedí que me ayudara a fabricar y vender grandes cantidades todos los días. El requisito para el intercambio del casco era de 100 unidades de materiales básicos, o 10 unidades de comida o agua mineral. Para quienes no tuvieran suficientes materiales básicos, también se puede pagar con mineral de metal. Así que, una vez más, amplié mi inventario a lo grande, y le di una parte a Niu Si para la línea de frente. Y cuando llegó la segunda caja de suministros del día, al abrirla me encontré con una sopa instantánea. Mi cara se iluminó de pura felicidad al instante. Por fin podría comer algo salado, para el entorno de supervivencia en el que estoy. ¿Cuál sopa de res estofada ni que nada? Esto era prácticamente un hot pot de estofado de res. Después, me senté en la caja de suministros. Le eché agua a la sopa hasta llenarla, y luego busqué el paquete de calentamiento de un solo uso.
que había conseguido hace unos días. Lo coloqué con cuidado debajo para calentarla. También corté la carne del camarón de escamas espinosas en rebanadas y la agregué. Con una alegría inmensa, me di un festín de hot pot. Fue el día más feliz que he tenido desde que llegué a este mundo. Pero al 10º día, ocurrió otro imprevisto. La caja de suministros. Sorprendentemente, no llegó a la hora de siempre, para caer en el estómago. Y aunque esperé una hora más, seguía sin haber señales de nada. Mientras tanto, los otros sobrevivientes ya estaban en el canal mundial, presumiendo las cosas buenas que acababan de conseguir. Eso significaba que el único con problemas era yo. Así que, desesperado, me puse a pensar en la razón. Justo en ese momento, la membrana del esófago se abrió de repente. Me reanimé al instante. Miré rápidamente hacia allá, pensando que por fin había llegado la caja de suministros. Pero por la entrada del esófago, no entró ni una gota de agua de mar, como todas las veces anteriores. De repente, 1000 pensamientos se arremolinaron en mi cabeza. ¿Pero qué demonios está pasando? Esto nunca había ocurrido antes. De pronto, la voz del pez carpa resonó en mi mente, con lo que me costó encontrar esta cueva del tesoro. ¿Por qué el hombrecito que tengo en la panza no sale de una vez? Me quedé de una pieza. No podía creerlo. El pez carpa siempre supo que yo estaba viviendo en su estómago. Lo tiene guardado. Y no solo eso, ahora quiere que salga de su estómago por un rato, para buscar algunas cosas buenas afuera. Pero no pude evitar ponerme nervioso. Han pasado tantos días. Y esta es la primera vez que estoy a punto de ver ese mundo desconocido de allá afuera. Salir sin entender nada de la situación. Es, obviamente, muy peligroso. Pero como el pez Hiyu ya me dijo claramente que esta es una cueva del tesoro, entonces este es un viaje que debo hacer. Así que primero me fabriqué un escudo de madera y lo coloqué en mi espacio de equipo. Luego, me puse la armadura de picos. Y también tomé el cuchillo de espinas de pescado. Hice todos los preparativos. Y después entré lentamente en el esófago. Levanté la cabeza y observé a mi alrededor. El diámetro del esófago era de aproximadamente 1.5 metros de arriba a abajo. Tenía que pasar agachado. Y como el suelo estaba muy húmedo y resbaladizo, caminé hacia adelante con mucho cuidado. Después de caminar unos 7 u 8 metros, el espacio frente a mí se abrió de repente, pero seguía completamente a oscuras, aunque no tenía miedo, porque sabía que ahora mismo estaba en la boca del pez Hiyu. En este mundo, el lugar más seguro es dentro de su cuerpo. Después de avanzar otros 5 o 6 metros, vi una especie de pared blanca con una textura como de cepillo. Me acerqué y la toqué. Toda la pared estaba hecha de largos filamentos, uno por uno, pero no eran suaves como las cerdas de un cepillo. Al contrario, eran tan resistentes como tiras de bambú. Supongo que estas son las branquias que el Hiyu usa para filtrar su comida. Para poder salir, definitivamente tengo que pasar por encima de esta pared de filamentos. Pero por suerte no es muy alta, solo unos 2 metros. Con un pequeño salto pude trepar. Lo que apareció frente a mí fue una pared de roca. Luego, caminé por una cornisa estrecha. Fui tanteando la pared de roca. Al final, encontré un agujero, de apenas 1 metro de diámetro. El ambiente, oscuro y claustrofóbico, hizo que se me acelerara el corazón. Esta debía ser la entrada a la cueva del tesoro. Pero el espacio adentro era demasiado pequeño. Si quería entrar, tendría que arrastrarme. Si me encontraba con algún peligro, hasta darme la vuelta sería difícil. Pero luego lo pensé mejor. Al diablo. A mayor riesgo, mayor recompensa. Si quiero sobrevivir en este mundo, es necesario enfrentar el peligro de frente. Recordé las veces anteriores que estuve entre la vida y la muerte. Sabía que en este mundo no hay manera de vivir tranquilo. Así que, protegiéndome con mi escudo de madera, me metí sin dudarlo en la cueva. El interior de la cueva seguía siendo completamente de roca. Arrastrándome por el suelo, puse el escudo de madera frente a mí, por si me atacaba algún monstruo. Después de arrastrarme así por unos 10 metros, ya tenía la frente cubierta de sudor. Tras arrastrarme otros 10 metros, noté que el ambiente se volvía cada vez más húmedo. El suelo comenzaba a encharcarse, y mientras más avanzaba, más subía el nivel del agua. Llegó a ocupar la mitad del espacio de la cueva. Ahora sí que la estaba pasando mal. Tenía el cuerpo sumergido en el agua, pero debía mantener la cabeza fuera. La postura era de lo más incómoda que te puedas imaginar. Y lo más importante, es que no sabía si habría alguna criatura extraña en el agua. De repente, ¡plac! Algo cayó sobre mi cabeza. Rápidamente, me toqué con la mano.
Era una masa de baba semitransparente. Asqueado, me la quité de encima de inmediato. Pero de pronto, en el agua, algo pasó rozando mi brazo. Me asusté tanto que di un respingo. Levanté la mano como si me hubiera dado un toque eléctrico. El chapoteo en el agua hizo un ruido muy fuerte. Un eco incesante en la silenciosa cueva. Me obligué a calmarme. El agua turbia y la poca luz me impedían por completo ver lo que había debajo. Así que, levanté la vista hacia el lugar por donde caí, y lo que vi me dio un asco terrible. El techo de la cueva estaba cubierto de esa baba. A simple vista, parecía el rastro que deja alguna criatura al arrastrarse. Pero aguanté el asco y seguí avanzando. Solo que, mientras más me adentraba, más y más baba aparecía. Incluso el suelo bajo el agua estaba cubierto de esa sustancia pegajosa. Hacía que me resbalara de pies y manos. No podía hacer nada de fuerza. Esto provocó que avanzara aún más lento. Incluso llegué a caerme al agua varias veces. Así que decidí mejor descansar un poco. Pero apenas había descansado un momento, cuando escuché un sonido muy débil, como si algo estuviera en la pared de la cueva, arrastrándose lentamente. Giré la cabeza rápidamente, buscando de dónde venía el sonido. Finalmente, vi una criatura plana y blanda en el techo. Era totalmente transparente, se le podían ver los órganos. Medía solo unos 20 centímetros de largo. La apariencia general de esta criatura no era aterradora, y tampoco parecía tener intenciones de atacarme. Simplemente se arrastraba con lentitud por la pared de la cueva, dejando un largo rastro de baba a su paso. Dejé de prestarle atención. Para entonces ya había descansado lo suficiente. Era hora de seguir adelante. Pero justo en ese momento, la superficie del agua frente a mí comenzó a agitarse de repente. Esas olas hicieron que mi corazón, que apenas se había calmado, diera un vuelco de repente. Por lo que se veía, era obvio que se trataba de una criatura grande, que venía a toda velocidad hacia mí. Al segundo siguiente, una ola aún más fuerte me golpeó. Esta vez casi me tumba por completo. Supe que esa enorme criatura estaba a punto de llegar. El corazón se me subió a la garganta. De repente, una aterradora fuerza de impacto golpeó brutalmente mi escudo de madera. No pude detenerla en absoluto. Mi cuerpo entero fue lanzado hacia atrás más de 1 metro. Al mismo tiempo, el golpe sacudió mis órganos internos. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. La situación era tan crítica que me olvidé del dolor. Inmediatamente después, usé el cuchillo de espina de pescado que tenía en la mano, y desde el borde del escudo, ataqué con todas mis fuerzas. Pero solo se escuchó un ting. Del cuerpo de la criatura gigante provino el sonido metálico de 2 objetos duros chocando. Ya valió, pensé. El cuchillo de espina de pescado. Era evidente que no podía hacerle nada a esta criatura gigante. Parece que su cabeza es dura como una roca. Y la criatura gigante pareció darse cuenta de que mi escudo estaba sirviendo de protección. Así que empezó a girar su cuerpo frenéticamente. Un estruendo tremendo retumbó por toda la cueva. Y del escudo de madera comenzó a oírse el crujido de cómo se desgarraba. En ese momento, se me cayó el alma a los pies. Me sentía como un cordero esperando ser sacrificado. Lo tenía claro. En cuanto se rompiera el escudo de madera, sería mi fin. Desesperado, le envié un mensaje rápido a Niu Shichu. Rápido, dame un escudo de madera. Niu Shichu no dijo ni pío. Lo fabricó rápidamente y me lo envió. Así que solté el cuchillo de espina de pescado. Y sostuve el escudo también con la mano derecha. Pensé que, por ahora, solo podía competir contra esta criatura gigante, en una guerra de desgaste. Después de todo, no podría seguir girando para siempre, ¿o sí? Pero yo sí podía seguir pidiéndole a Niu Shichu escudos de madera. Pero, aún así, sentía que mis posibilidades de sobrevivir eran escasas. Porque también se necesita fuerza para sostener el escudo. Y no creía que mi fuerza pudiera competir con la de esa criatura gigante. El tiempo pasaba, poco a poco. Perdí más de 10 escudos de madera. Yo también estaba al límite de mis fuerzas. En ese momento, sentí que la muerte se acercaba. Pero no sentía ni una pizca de miedo. Porque este fue el camino que yo elegí. Crack, 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 el escudo de madera se hizo pedazos. Y yo, por fin, vi el aspecto completo de esa criatura gigante. Su cuerpo ocupaba el 80% de toda la cueva. Su aspecto general era como el de una lombriz de tierra. Sobre el caparazón de su cabeza, tenía un afilado cono de hueso de forma triangular. Fue girando ese cono de hueso que pudo destrozar mis más de 10 escudos. Entonces, vi como el caparazón se partía verticalmente por la mitad.
revelando las fauces ocultas de la criatura. Estaban llenas de dientes afilados y espaciados. En ese instante, finalmente me resigné a mi destino. Dejé de oponer resistencia. Solo sentía que esperar la muerte era una verdadera tortura. Y justo en el instante en que la criatura gigante estaba a punto de morderme, un rugido ensordecedor invadió toda la cueva, provocando incluso una violenta sacudida. Al segundo siguiente, la voz de Hiyu resonó en mi cabeza. Insecto repugnante, ¿cómo te atreves a interponerte en el camino de mi protegido? Lárgate, fuera. Al oírlo, el movimiento de ataque del gusano gigante se detuvo en seco. Sus aterradoras fauces se cerraron de inmediato. Luego, como si se hubiera encontrado con su depredador natural, empezó a temblar de pies a cabeza. Pero yo tampoco me sentía nada bien, porque las ondas sonoras de la voz del pez gigante eran demasiado potentes. Atravesaron la cueva y luego mi cuerpo. Esto hizo que se me nublara la vista, y me dejó completamente aturdido. Después de recuperarme un poco, miré con atención al gusano gigante frente a mí. Vi que estaba paralizado, sin atreverse a mover un músculo. Así que, armándome de valor, me puse de pie. Al verme, el gusano gigante se contrajo bruscamente, y al instante siguiente, desapareció sin dejar rastro. No pude evitar que me pareciera un poco ridículo. Para una carpa de 40 metros de largo, la verdad es que solo soy un gusanito. En ese momento, por fin pude soltar un enorme suspiro de alivio. Me recargué en la pared de la cueva para descansar un rato. Luego, a través de la interfaz del sistema, busqué a Newsy para que me diera provisiones, agua y pan. Después de recuperar un poco de energía, volví a tomar mi escudo de madera y seguí arrastrándome hacia adelante. Después de avanzar como unos 30 y tantos metros, me encontré con una bifurcación. Para no perderme, seguí la regla de la mano derecha y elegí el camino de la derecha. Luego me arrastré otros 30 metros. De repente, el espacio se volvió mucho más amplio. Hasta podía ponerme de pie sin problemas. Entonces, miré a mi alrededor con cautela. Descubrí que era un espacio de forma ovalada. Justo en el centro había un charco de agua, y dentro del charco había una caja de suministros. Me emocioné al instante. Por fin veía una recompensa, así que la saqué de volada y la abrí. Dean, has obtenido 20 piezas de vidrio. Mi expresión cambió de inmediato a una de total decepción. ¿Es en serio? ¿Solo esto? Aunque el vidrio sí que es un material súper raro. Hasta ahora no lo había visto. Ni siquiera había oído que alguien en el canal mundial lo consiguiera. Pero el problema es que yo todavía no tengo ningún plano que use vidrio como material. Pero bueno, tampoco me agité demasiado. Total, todavía quedaba la otra bifurcación a la izquierda. Seguro que ahí también hay una de esas cajas. Así que regresé a la bifurcación de antes, y me metí en la cueva de la izquierda. Esta vez me arrastré como 50 metros. Pero para mi sorpresa, me encontré con otra bifurcación. Me quejé en voz baja, y otra vez elegí el camino de la derecha. Después de arrastrarme unos 30 y tantos metros, entré de nuevo en otro espacio ovalado. Y tal como pensé, adentro había otra caja de suministros. Dean, has obtenido 5 clavos de hierro. Me puse súper feliz al instante, y yo que todo este tiempo pensé que los clavos de hierro se tienen que forjar con mineral de hierro, pero el oxígeno en este espacio es limitado. Así que es prácticamente imposible querer forjar mineral de hierro aquí, pero nunca me lo imaginé. Ahora resulta que los conseguí así nomás. El plano de la daga de hierro de antes. Seguro que usa clavos de hierro como uno de los materiales. Después de asegurarme de que no había nada más por los alrededores, tomé las 2 cajas de suministros, y se las envié a New Sichu para que las guardara. Luego, regresé a la segunda bifurcación, y sin dudarlo, me metí por la izquierda. Pero este camino era excepcionalmente largo. Me arrastré por casi 200 metros, hasta que por fin llegué a un espacio más amplio. Y este espacio era mucho, pero mucho más grande que los 2 anteriores. Además, el agua estancada en el centro estaba súper clara. No solo eso, al fondo del lugar había otra cueva. Parecía que aún podía seguir explorando. Entonces, primero fui al centro de este espacio. Igual que antes, aquí también había una caja de suministros. Pero no estaba en el agua, sino que estaba colocada sobre una plataforma de roca, y además, esta caja tenía bordes dorados. En ese instante, se me iluminaron los ojos. ¡Órale! No había ni que pensarlo. Lo que había dentro tenía que ser algo bueno. Así que, con el corazón a 1000 por la emoción, abrí lentamente aquella caja de suministros.
Dean, has obtenido, plano de acuario pequeño, plano de espadón de hierro, plano de armadura de hueso de pescado. En este momento, mi emoción era indescriptible. Conseguí 3 planos de un jalón. Luego, abrí la sección de planos en la interfaz del sistema. Y me puse a revisarlos. A ver. El plano de acuario pequeño solo necesita 10 de piedra, 10 de vidrio, y 10 de arena. El espadón de hierro necesita 3 clavos de hierro y 1 de madera. La armadura de hueso de pescado necesita varios huesos grandes de pescado. Y 100 de fibra de alga dorada. 50 unidades de grasa de pescado. 100 unidades de seda. Al terminar de leer, me quedé pasmado. Con los 2 primeros planos no hay bronca, porque tengo todos los materiales necesarios. En cuanto vuelva, los podré fabricar de inmediato. Sobre todo, el diseño del espadón de hierro. Se podría decir que es el arma más poderosa por ahora. El cuchillo de espinas que tengo ahora mismo. Claramente no tiene nada que hacer contra un arma de hierro. Es más, muchísima gente ni siquiera ha conseguido un arma todavía. Pero, cuando vi el último plano, el de la armadura de espinas, los materiales que se necesitaban para fabricarla, casi me dieron un patatús. A excepción del alga de seda dorada, nunca en mi vida había visto los demás materiales. Además, del alga de seda dorada solo tengo una. Quién sabe cuándo podré juntar las 100 que necesito, pero no me desanimé para nada. Al contrario, me dio todavía más motivación. Y todo porque el diseño de esa armadura está padrísimo. Además, su defensa tiene que ser impresionante. Después de todo, está hecha con espinas de peces gigantes. Obviamente, su resistencia no se puede ni comparar con la de este traje, hecho con caparazones de camarón. Negué con la cabeza y decidí ponerme a lo importante.